Muy buenas tardes. De nuevo a todos mis mezcaleros solares. Mi nombre es Jaime Mansur. Bienvenidos de nuevo a su podcast fotovoltaico Sol y Mezcal. Nos alegra estar de vuelta. Los invito nuevamente y como siempre a que se suscriban a nuestro canal. Nos pueden escuchar, vernos por YouTube o directamente por Spotify siguiendo nuestro canal de Sol y Mezcal. Bueno, hoy por hoy, después de varios intentos que hemos tratado de coordinar, unas fallas técnicas que tuvimos el otro día, tenemos como invitado especial a Víctor Ramírez Cabrera. Eres socio fundador de Perceptia 21 Energía. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, pues mucho gusto estar con ustedes platicando. Vamos a hablar de sol y de mezcal, como bien dices. Y un gusto poder ahora sí platicar después de todos estos intentos fallidos. La tecnología nos ha jugado algunas Siempre. bromas. Sí. Tuvimos unos temas, pero bueno, lo bueno que aquí ya estamos, tenemos este espacio. Y como siempre, pues bueno, empezamos con el mezcal que vamos a tomar el día de hoy. Este mezcal, Don Melitón, me lo regaló una compañera aquí laboral. Ya me estoy agarrando un poco de fama de que soy mezcalero. Creo que algo tiene que ver con el chat. Y bueno, es un mezcal de espadín, muy rico. Si lo quieren probar, recomendado. Tú, Víctor, ¿nos acompañas con algo? ¿Alguna recomendación que tengas tú que nos puedas compartir? Mira, yo tengo una recomendación, pero estuve buscando la botella y honestamente no sé dónde la dejé o si ya me la acabé. Es de un mezcal que es reserva del Chégalo. Es cultivado este agave en la reserva de la biosfera de Cuicatlán, Tehuacán, y pues es parte de un proyecto de conservación de la biosfera. Entonces sabemos que además de tomar algo rico, estamos tomando algo con causa. Pero por lo mientras, como estoy en plena época de mucho ejercicio, los acompaño solamente con un telado, pero aquí estamos. Pues Víctor, pues empezando este podcast, pues bueno, tienes un currículum súper interesante, súper diverso. Me gustaría ver por dónde empezar, ¿no? Eres doctor en ciencias biomédicas, estuve leyendo, hemos platicado, estuviste participando con cierta asesoría en el Senado, estuviste como presidente del ANES, entonces creo que tenemos muchísimos temas muy interesantes que podemos platicar, Vic. Y pues bueno, empezando todo esto, siempre la idea de este podcast es pues conocer a la persona, ¿no? Más que hablar de temas técnicos, es tratar pues, de conocernos un poquito más a profundidad, Víctor. Entonces, platícame cómo de doctor estás ahorita en políticas públicas y estás en todo este tema solar. Vamos a empezar cómo inició todo este camino tuyo en esta vida profesional. Bueno, ha sido algo raro. Antes que otra cosa, y de que se me olvide, no fui presidente de ANES, fui director ejecutivo. Lo digo Ok, porque disculpa. la realidad es que ser presidente de ANES es un honor, pero ya platicaremos el asunto. ¿Cómo empecé? Es una historia un poquito rara. Yo estaba en el tercer año del doctorado, así como suena, y de repente mi novia de ese entonces me dice, oye, esto no te gusta. Y yo, sí me gusta. Y me dice, o sea, sí te gusta, pero no te apasiona. Hay otras cosas que te apasionan más. Me dejó pensando, me acuerdo mucho de esa escena. Estaba yo junto a una fuente en una mesa platicando con ella y me pone un recorte de periódico en la mesa y me dice, oye, mira este diplomado y creo que esto puede conjuntar lo que haces con lo que te gustaría hacer. Y era un diplomado de Derecho Ambiental en el ITAM y un diplomado que honestamente me cambió la vida. Los maestros que tuve ahí, fueron algo así que tomaron mi cerebro, lo metieron en una licuadora y después me lo volvieron a poner, me cambió totalmente la perspectiva. Terminé el doctorado porque o terminaba el doctorado bien hecho o tenía que reintegrar lo de la beca y pues era bastantito lo de la beca. Entonces termino el doctorado Claro, y empiezo a trabajar en un gobierno estatal. En el gobierno estatal elabora un proyecto de una área natural protegida, le gusta a la secretaria de Medio Ambiente que iba entrando, el gobierno del estado de Puebla, y la secretaria de Medio Ambiente me jala, pero no se puede desarrollar el proyecto que yo traía, sino que me meten en Comisión Estatal de Agua. Ahí asesoro en una reforma a la ley de aguas que después no se llevó la reforma por los tiempos no dieron. Y de ahí, en un adelgazamiento del gobierno del estado, me voy a trabajar a perdón, a Secretaría de Medio Ambiente de allá,
que en ese entonces era Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial, o SAOT. La secretaria, una persona muy conocida, muy reconocida, era la dueña de African Safari, Amy Camacho, Ok. gran zoológico en Puebla, y de ahí me jalan al Senado de la República, y en el Senado lo primero que me dicen es, necesitamos hacer una reforma energética de gran envergadura, y que en lo que se tiene que centrar es en la transición energética. Y primero desarrollo una reforma que en ese entonces intentaba yo meter lo que se conoce todavía como feed-in tariff. Meto algunas cosas, salgo del Senado, pero me quedo trabajando en un partido político, en su Fundación Liberal para el Desarrollo Sustentable, y me quedo clavado en energía y empezando a promover asuntos de transición energética, hasta que un buen amigo, Sergio Arnaud, que él sí está llegando como presidente de ANES, me dice: oye, creo que haces buen cabildeo, creo que comunicas bien, me gustaría que trabajaras conmigo en ANES. Y pues el sector energético y yo fue amor a primera vista. Me metí al sector energético y ya de ahí hasta ahorita nadie me ha sacado, y creo que ya va a ser muy difícil que me vaya a sacar. La realidad es que el doctorado, como dice un buen amigo mío, Macario Esquitino, en América Latina, te enseña a pensar más que sí, sí te da conocimiento, pero te enseña más a pensar. Y creo que la forma científica de pensar y un poco la política son las que me han ayudado a seguir y a dar pasos en el sector energético. Después de ANES después de mi salida de ANES estoy en Plataforma México Clima y Energía, intentando apoyar un poco la comunicación de la transición energética, que es bastante necesaria. Y hace unos años me alió con un par de amigos, con Paul Sánchez y Abril Moreno, y fortalecemos Perceptia 21, la transformamos en Perceptia 21 Energía, y pues ahorita estamos dedicados a toda la consultoría en el sector energético, y hacer también algo de comunicación, que trabajamos con varias empresas del sector. Ok, no, perfecto, Víctor, perfecto. Y bueno, para poner un poco de fechas, este diplomado, me dijiste que lo fue en el ITAM, me dijiste que lo tomaste. Sí, fue en el ITAM, y de hecho quien quiere entender un poquito de derecho ambiental, no sé si siga vivo el diplomado, habrá que buscarlo, pero la verdad es que fue muy bueno. Me dio clases personas como Marilena Mesta, una de las mejores abogadas ambientalistas y dedicada ella a muchos asuntos de áreas protegidas en el país. Me dio clases Gabriel Cuadri, que todo el mundo lo conoce, que además ahorita está separado del asunto, pero también era un empresario dedicado al asunto de generación distribuida. Me dio clases Gabriel, se me olvida el nombre, pero bueno, fueron dos o tres maestros que la verdad es que sí me marcan muy, muy fuerte, y me enseñan que el asunto ambiental es más allá, y perdón, espero no ofender a nadie, pero más allá que solamente abrazar árboles, sino que hay muchísimas cosas que hacer atrás por transición energética, por mejorar las condiciones ambientales del país, y uno de ellos, sin lugar a dudas, y creo que de los más fuertes, es el sector energético, ¿no? Tal vez el agrícola es el otro más fuerte, agrícola, agua, y que también son súper apasionantes los dos, pero pues energía, como que de repente me sentí en casa, ¿no? Ya, ¿no? Y de alguna manera, pues te entiendo, ¿no? Yo hice una maestría, empecé mi primer año de doctorado, no tuve el valor que tú tuviste de terminarlo. Yo en ese momento dije, pues vamos a cambiar un poco. Empecé la parte ya de empresario, de arrancar este mercado solar cuando pues, no existía nada todavía en México. Y pues, bueno, ha sido todo un camino, ¿no? Y creo que coincido contigo en ese punto, ¿no? Esa forma de pensamiento crítico, de pensamiento científico, de estructurar las ideas que pues te van formando, ¿no? Y a mí me interesa mucho, ¿no? Esta parte que tú comentas, cómo fue esa transición y cómo este diplomado, ¿no? O sea, cómo en ti hizo cambiar un poco el giro y enfocarte, pues bueno, ¿no? A las políticas pues, ambientales y ahorita en el sector energético. Pues sí, la realidad es que son dos o tres. Hay personas que con algunos mensajes te cambian mucho la vida, y esas personas sí, sí fueron trascendentales. Pero hay un punto muy, muy importante que creo que era lo más
lo que más me hace ver. El asunto ambiental es un asunto sumamente transversal y el asunto energético es una parte del asunto ambiental. Tiene más implicaciones, tiene implicaciones también económicas, tiene implicaciones muy, muy técnicas, pero pues es parte de un ecosistema. Yo quisiera hacer esta parte va a sonar un poco rara, pero quisiera hacer una comparación de por qué estudié el modelo que estudié en el doctorado y por qué me quedo en el asunto energético y me caso con el asunto energético. Cuando estudié el No, doctorado, adelante, trabajé adelante. yo con una bacteria. Cuando estudié yo el doctorado, trabajé con una bacteria y voy a usar este vaso para ejemplificarlo. Está muy grande este. Voy a usar mi celular. Cuando trabajé con una bacteria que tenía un solo flagelo, se llamaba monótrica, o sea, es esto con una colita. El flagelo, ¿qué función tiene? Es una función de propela, como la de un barco. Gira para empujar algo. Entonces la bacteria usa esta propela para moverse. Nosotros vemos solamente la colita en el microscopio, pero si pudiéramos ver a fondo, veríamos un motor, un perfecto motor eléctrico dentro. El estator, el rotor, un eje que transmite el movimiento hacia la colita. ¿Qué era lo interesante de estudiar el flagelo? Que hablabas de asuntos estructurales, hablabas de asuntos regulatorios, hablabas de asuntos bioquímicos, hablabas de imagen. Digamos que en un solo modelo tenías 3 o 4 áreas del conocimiento de bacterias que tenías en las que trabajabas para entender ese pequeño motor y esa colita que es el flagelo. ¿Qué tiene el sector energético y por qué es para mí apasionante? Porque tiene una parte técnica bastante, bastante compleja, bastante interesante, bastante rica. Tienes una parte legal también bastante compleja, que va de la mano con la parte económica, que va de la mano con la parte social y también de la parte política, que tal vez es la más visible a veces en redes, pero finalmente la, todo esto se concatena para tener el sector energético que tenemos ahora. Y hay una parte ideológica que no me gusta tocarla porque lo echa a perder todo, pero sí también es esto. ¿Y por qué digo que la parte política e ideológica lo echa a perder todo? Porque la política lo puede echar a perder absolutamente todo. Hay un chiste de Chespirito que decía que la política echaba a perder todo, tan echaba a perder todo que hasta la palabra más bella del mundo le echaba a perder. Y es que la palabra más bella del mundo, según algunas encuestas en el mundo, es mamá o madre. Entonces dice, pues, madre, la juntas con política, madre política, es suegra. Ya echó a perder la palabra. Entonces, pues, en la energía también puede echar a perder el sector, ¿no? Ya, ya, ya. Muy interesante, Víctor, muy interesante. Y como la analogía, ¿no? Como hasta en la naturaleza podemos encontrar estos luego entendimientos en la vida cotidiana, ¿no? Y en la vida política. Está interesante tu analogía. Oye, Víctor, pregunta, en tu tiempo que estuviste en el ANES, ¿cómo fue? ¿Cuántos años lleva el ANES? ¿Cómo ha sido esa transformación? ¿Cómo has visto, cómo fue para ti esa integración y cómo ha ido creciendo con el tiempo todo este tipo de asociaciones? Bueno, ANES es muy peculiar porque no es de origen una asociación de empresas. De origen es una asociación de académicos y un poquito empresarios, pero sí, de hecho, los empresarios que inician con la asociación en los años 70 no inician con la asociación desde el punto de vista fotovoltaico. El fotovoltaico prácticamente no pintaba, era un asunto semi-experimental en esos años y lo que estaba muy fuerte era el sector térmico. El sector se va desarrollando más o menos bien hasta que por ahí del 2007, bueno, no por ahí, en el 2007 se empieza a reglamentar lo que ahora conocemos como generación distribuida, que era el autoabastecimiento menor a 500 kilowatts que se consideraba exento, que no requería permiso y que se podía hacer, que inició con un permiso de 3 kilos el primero y que ahora ya es el monstruo que conocemos y esta industria en la que nos movemos, ¿no? Sí. Empieza a entrar cada vez más empresas de solar térmico, pero también del fotovoltaico. Y yo lo que puedo decir es,
ANES creo que en algunos aspectos está desaprovechada porque podría ser el semillero de muchísimos muy buenos técnicos que estuvieran trabajando, considerando que ahí está metida la academia. Creo que puede ser un punto de contacto excelente, pero pues se ha desaprovechado. Después de ANES, en el 2013 surge la AMIF. Después, en 2014, surge Azolmex, que tiene una visión meramente empresarial, aunque se han acercado en algunos momentos a la academia, pero pues es radicalmente distinto. Y el problema que yo veo en ANES, desde mi punto de vista, es que en lugar de conjugar el sector académico con la industria para intentar hacerlos caminar juntos, casi siempre hay tensiones. Entonces son los académicos y la industria viéndose los unos a los otros sin agarrarse de la mano y intentar innovar y hacer cosas, ¿no? Sí hay, porque sí se ha habido comunicación y desarrollo de algunas cosas, pero creo que pudiera ser muchísimo más y se ha desaprovechado, ¿no? Y coincido, Víctor, fíjate, ahorita que haces esta referencia, cuando tuve la oportunidad de estar estudiando en Alemania, yo vi muchísimo esa sinergia entre la investigación de las escuelas públicas con el sector empresarial. Yo recuerdo, por ejemplo, estaba haciendo yo mi maestría y de repente llegaba SMA, ¿no? Fabricante de inversores alemanes de excelencia que lleva toda la vida, ¿no? Y te ofrecían hacer doctorados en algún tipo de material de germanio en los transistores para un frecuencia altísima y poder mejorar el rendimiento. Y recuerdo muchísimo, ¿no? Estas becas que te podían ofrecer, que pagaba la mitad la empresa, la mitad de escuela, el gobierno, y eran becas, me acuerdo, de 4,000, 5,000 euros mensuales, y tú decías, oh, ya quisiera yo ganar eso trabajando en México, ¿no? Y siempre yo he dicho que falta esa integración, esa parte de cómo sacar provecho, que la academia, bajo mi punto de vista sola, pues al igual luego empiezan investigaciones pues que no traen mucho sentido del día a día, que se requieren para un futuro, pero hay mucha investigación que se puede hacer en la actualidad para acercarle esta tecnología, y México siendo un país pues de manufactura, creo que el apoyo y poder hacer como esa transición entre la academia, la investigación con las empresas para empezar a impulsar un poco lo que es la innovación y no nada más estar copiando lo que los demás hacen o trayendo el nuevo aparatito o el nuevo protocolo que traiga de otro país, ¿no? Entonces coincido un poco con la experiencia que me tocó vivir, pues esa parte, ¿no? Que nos falta en México y pues bueno, ANE siendo esto, pues creo que sí puede ser una oportunidad de acercarnos y ver cómo pudiéramos desarrollar tecnología e innovación aterrizado a las necesidades, ¿no? Que tiene el país. A mí me tocó ver, y todavía me tocó hacer un enlace inicial al final de mi estancia en ANES, que fue vincular un poco a SolarEver, este fabricante que ahora, bueno, Uh -huh. ensambla en México con el IER y han desarrollado algo de investigación porque están haciendo algo de agrovoltaics en conjunto, pero la realidad es que son ahí dos o tres cosillas y creo que todavía falta muchísimo y debo decir que la industria está interesada también en meterle. He visto muchas empresas que están metidas, por ejemplo, dando becas STEM y pues ese involucramiento, la realidad es que se puede aprovechar todavía muchísimo más, y más en México, un país diverso que requiere soluciones innovadoras, que requiere aprender de otras experiencias o generar las experiencias propias, ¿no? Que se podrían hacer con muy buena investigación. De acuerdo, Víctor, de acuerdo, de acuerdo. Recapitulando un poco en tu resumen de tu carrera profesional, ya después podemos tocar temas más actuales. ¿Cómo fue participar para ti en la reforma energética? ¿Cómo viste, cómo fue desde tu punto de vista, ¿no? No cómo se implementó y pues al final hay 20,000 historias de esto, ¿no? ¿Cómo fue tu punto de vista? ¿Cómo para ti fue esa oportunidad? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es el potencial? ¿Cómo nos puedes dar un poco más de información de esa época en tu vida? Hay información que más que mía, es de lo que me tocó ver y cosas mitos Uh-huh. que hay ahí en el imaginario colectivo y que vale la pena retomar y platicar la historia. El primero es que
Originalmente la reforma no tenía absolutamente nada que ver con la electricidad y la reforma en realidad lo que estaba buscando era que la tecnología que ya existía en el mundo y que Pemex no tenía permitiera el aprovechamiento, por ejemplo, de aguas profundas o de algunos tipos de yacimientos más complejos para los que, insisto, Pemex en ese momento y todavía no tiene la tecnología adecuada. Fue de origen una reforma petrolera, hay que decirlo, pero hay una negociación muy fuerte y el PAN pone como condición para que haya una reforma que viniera una reforma también eléctrica. ¿Por qué es importante decirlo? Porque la reforma eléctrica se viene gestando desde los años 90 por la incapacidad del Estado, incapacidad financiera, incapacidad técnica, y además por la camisa de fuerza que es el monopolio de Estado. Venía una evolución para permitir cada vez más la participación de los privados que le terminó conveniendo al sistema siempre. Y pues bueno, va evolucionando y el PAN pone como condición esa y, pues así pasa la reforma eléctrica que originalmente no era parte contemplada. Es más, te podría decir que a muchos priistas no les gustaba la reforma eléctrica y es Peña Nieto quien, y ahí sí podemos decir muchos defectos de Peña Nieto, pero yo sí agradezco que se le haya impuesto un poco al PRI, aunque al final muchísima gente del PRI e incluso del PRD que votó en contra entendieron la reforma y ahora la defienden porque saben lo que significó este cambio, ¿no? Otra de las cosas que me tocó ver es que muchos dicen que hubo algún agente extranjero que metió la mano y que movió las cosas. No, la realidad es que hubo unas batallas y te diría yo unas discusiones internas para lograr los detalles de la ley de la industria eléctrica impresionantes. Y sí se tomaron ejemplos del mundo, y qué bueno, o sea, mal hubiera sido que quisiéramos descubrir el hilo negro y nos fuéramos sobre ese hilo negro autodescubierto en México, que no era la realidad. Se tomaron ejemplos del mundo, pero se tomaron, desde mi punto de vista, muchos de los mejores ejemplos del mundo. Y por ejemplo, ahora que han comparado mucho que el modelo de México y el de España, sí, en los dos hay un despacho económico y un mercado marginalista de energía, pero por ejemplo, en México el despacho, el mercado marginalista funciona por costos y en España funciona por precios. ¿Cuál es mejor como consumidor? Creo yo que es mejor por costos que por precios y eso ha hecho que México vaya siendo cada vez teniendo ofertas de costos de energía mucho más bajas porque pues te conviene ser más eficiente, ¿no? Y digo, el mercado español también es muy bueno, hay que aprender muchísimas cosas de ellos, pero al menos entre costos y precios creo que costos fue mejor y ese es algo que se toma de otro modelo, de otro lugar del mundo y se aplica para México, pero además se aplica en otro tipo de cosas. Por ejemplo, en España hay concesiones de distribución, de transmisión, y en México se queda reservado el estado del servicio público, mientras que allá se puede concesionar. Yo sería, por ejemplo, alguien que estaría a favor de la concesión o de los contratos. Contratos se pueden hacer, que hubiera más contratos de distribución para que otras empresas buscaran ofrecer el servicio, pero pues a lo que iba es que no hubo alguien que viniera y dictara, este va a ser el modelo mexicano, sino que se tomó lo mejor de muchos ejemplos del mundo para amalgamar. Otro ejemplo que me tocó ver es que hubo asuntos que aunque no fue perfecto el resultado, se mejoró mucho. Por ejemplo, la parte social. Antes, a veces platicando con algunas ONGs, la forma en la que se hacía la gestión social de los proyectos antes y después de la reforma es bastante diferente, también por la firma del Tratado de la Organización Internacional de Trabajo que ahora obliga a hacer las cosas así, pero la evaluación de impacto social que es perfectible es mucho mejor que lo que existía antes de la reforma.